Da la sensación de que hay una auténtica fiebre por los seguros de salud. Sobre todo desde la pandemia, tú como yo habrás escuchado a algún amigo o familiar hablarte de su primera experiencia en la sanidad privada. ¿Por qué se van? Le hemos preguntado a algunos conocidos. Por la rapidez en realizar una prueba de diagnóstico. Tenía una lesión en la rodilla que me estaba limitando en mi día a día. Tuve una afección física que requería un seguimiento cada 6 meses y al cabo Pues yo de como casi 2 autónomo no puedo años estar esperando, yo no me puedo decidí que permitir la una Como baja de operación asegurador meses, no yo sería cuando hay requerida, veces que necesito una ya que solución. justo he tenido una experiencia en este año pasado negativa con la seguridad social. Pero ¿son tantos como parecen? ¿De verdad todo el mundo está pagando 50, 70, 200 euros al mes de su bolsillo para recibir unos servicios que puede obtener gratis en la sanidad pública? Es una de los cerca de 12 millones de personas que ya cuentan con un seguro médico privado en España. Desde el inicio de la pandemia, 1,5 millones más de españoles se han pasado a la privada. 1 de cada 4 españoles ya tiene un seguro privado. Son más que nunca y subiendo. Ya no son solo personas de clase alta buscando una experiencia de salud premium, habitaciones individuales, edificios modernos o un trato personalizado. Paciente Fernández ya puede acercarse a la recepción. Ahora también aseguran su salud ciudadanos de clase trabajadora, que hace unos años nunca lo hubieran considerado. Lo explica Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos hospitalarios en España. Si 12 millones de españoles pagan un seguro, o sea, en España no hay 12 millones de personas que ganen más de 60.000 euros, ¿vale? O sea, es que la gente hace un esfuerzo por pagar ese seguro. Y mientras tanto, el sistema sanitario público sigue atascado, dando un buen servicio en situaciones más críticas, pero frustrando a los pacientes con largas listas de espera. Ante esta situación, en algunas comunidades como Madrid o Valencia, están recurriendo a conciertos con empresas privadas para buscar soluciones, según dicen algunos, o para privatizar, según dicen otros. La idea es esta, que venga la privada y gestione lo público de forma más eficiente. Este es el 6º episodio de No es país para enfermos. Hoy nos preguntamos si la asistencia sanitaria privada, ya sea a través de un seguro individual o financiada con recursos públicos, es una alternativa sostenible a la crisis de la sanidad. El sistema está totalmente vencido. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. No nos queda otro que la transformación. Yo creo que el 80% de las cosas que estamos de acuerdo. No es país para enfermos. Episodio 6. Fiebre por la sanidad privada. Lo habrás escuchado muchas veces. La sanidad en España es gratuita. Universal y gratuita. Yo mismo lo he dicho hace unos segundos, pero gratis no es. La pagamos entre todos con impuestos y cada vez nos cuesta más. Adrián, ¿tienes los números? En 2023, el último año con datos oficiales en el momento en que estamos grabando estas palabras, el gasto sanitario superó por primera vez los 2.000 euros por habitante. En 2018 eran solo 1.500 euros, o sea, una subida de un 33% en solo 5 años. Es verdad que el COVID le dio un empujón al gasto sanitario, pero después no ha vuelto a niveles prepandémicos. Y es interesante ver cómo se reparten esos 2.000 euros. La mayoría, unos 1.200, son para pagar los hospitales. Casi 300 van a atención primaria y otros tantos a financiar los medicamentos que compramos con receta en la farmacia. Este otro dato es desolador. Solo 34 euros van a salud pública, es decir, a cosas como prevención, de la que hablamos tanto en el episodio anterior. Decimos que la sanidad nos cuesta cada vez más, pero ¿nos cuesta mucho o incluso demasiado? Bueno, depende de cómo se mire. A mí, por ejemplo, me parece increíble que por 2.000 euros al año por habitante consigamos atender a cualquier persona, a cualquier hora y en cualquier lugar, independientemente de si es rico o pobre. Si nos fijamos en lo que supone el gasto sanitario para las arcas del Estado, desde luego es una cantidad nada desdeñable. En 2023 supuso cerca del 14% de todo el gasto público, solo por detrás de las pensiones. Y quienes soportan principalmente el gasto sanitario son las comunidades autónomas.
para quienes esa partida es enorme, representa alrededor del 40% de su presupuesto. Pero aquí, como en la Luna, también hay una cara oculta. Eso es, según un informe de Eurostat de 2022, el gasto sanitario en España representó el 6,9% del PIB. Estaba por debajo de la media de la Unión Europea, que es el 7,7%. Tanto hablar de que el gasto sanitario sube y sube, de que es insostenible, y ahora resulta que nuestro sistema es barato. A ver, es cierto que el gasto es menor que en otros países europeos, pero no estamos tan lejos de la media. Y además, la comparación tiene mucha letra pequeña. Es verdad, por ejemplo, que una de las razones es que el sistema español paga menos a sus profesionales. Además, otros países cubren gafas y dientes, y España no. Beatriz González López Valcárcel, experta en economía de la salud pública, subraya que son cosas que paga el ciudadano. Todo aquello que no está cubierto tiene un copago del 100%. O sea, la odontología, la gran parte de las prestaciones odontológicas tienen un copago del 100%. Y lo mismo las gafas, los productos ortoprotésicos, los audífonos. Pero por otro lado, en España no hay copago de hospitalización, ni de consultas, ni de urgencias, a diferencia de otros países. Sí lo hay para los medicamentos de farmacia, pero aún así se puede decir que nuestro sistema es muy generoso. Por eso hay quienes defienden introducir pagos del ciudadano por ciertos servicios. Los copagos al final muchas veces lo único que hacen es redistribuir la carga financiera entre el paciente y el sistema público. Pero el objetivo principal del copago es evitar el sobreuso innecesario, que no aporta valor terapéutico. Quizá el copago que más adeptos tiene es el de las urgencias. En otros episodios, algunos profesionales nos han hablado del sobreuso que se hace de este servicio, sobre todo por las listas de espera. Sin embargo, según la literatura, no está claro que este copago consiga evitar el abuso y sí afecta a la equidad. Un copago de urgencias lo único que hace, puesto que no puedes ir a primaria, que está cerrada, lo único que hace es empeorar la satisfacción de las personas, la paranoia, porque a veces una persona solo necesita que le vea un profesional y que le tranquilice. Y este es el papel del médico de primaria, no es el papel de urgencias. Pero claro, si castigas a la gente que va a urgencias, a mí no me parece buena idea en absoluto. En cualquier caso, como decíamos, el gasto sanitario va en aumento, y esto plantea dos grandes problemas. El primero es que no parece que estos aumentos hayan conseguido mejorar gran cosa. Ni la productividad, ni las listas de espera, ni la falta de profesionales. O sea, aunque el dinero fuera infinito, los defectos estructurales seguirían ahí. Y el segundo problema es justamente que el dinero no es infinito, y la demanda va creciendo. Solo más dinero no lo soluciona todo, pero sí que hace falta seguir incrementando el gasto. Pero, ¿hasta cuándo podremos seguir haciéndolo? Escuchamos una vez más a Rafa Bengoa. Se estima que en los próximos 15 años la demanda sobre el sistema de salud va a subir el 20%. Ese 20% no tiene un reflejo en el presupuesto. Y el presupuesto está subiendo pues, a un 1,5%, un 2%, un 2,5% en sanidad, en las comunidades autónomas y a nivel nacional. Pero es completamente insuficiente esa inversión con la que se nos viene encima, con el post-COVID, el COVID persistente y, obviamente, toda la demografía y la cronicidad que arrastramos. En muchos puntos de España hoy ha habido concentraciones y cadenas humanas en defensa de la sanidad pública. Piden la derogación de las leyes que permitan su privatización. Hay quienes lo llaman privatización, otros colaboración público-privada. Con uno u otro nombre, es una estrategia en la que el Estado le encarga ciertos servicios sanitarios públicos a empresas de salud privadas. Este es quizá el tema más polémico en torno a la sanidad. Y aquí es también donde se puede ver más claramente que son las autonomías las que tienen la mayoría de las competencias en sanidad. Tienen margen de gestión incluso para elegir el modelo que prefieren, y de ahí que en algunas hayan abierto la puerta a la gestión privada de la sanidad pública. Más de 10.000 personas protestan contra la privatización sanitaria. Escuchamos de nuevo a Beatriz González López Valcárcel. Para entender los modelos tienes que entender la diferencia que hay entre financiación y provisión. Por ejemplo, si la red pública, su servicio regional de salud,
te manda que te operes a una concertada, es provisión privada, o sea, quien te opera es un cirujano privado en un hospital privado, pero en realidad es financiación pública del Sistema Nacional de Salud. En el modelo por defecto, el que se diseñó en el 86 y que sigue más o menos vigente en la mayoría de las comunidades, es el Estado quien financia los servicios sanitarios y también quien los provisiona. Lo hace en un hospital o un centro de salud de su propiedad, administrado por el propio Estado y donde la mayoría de sus trabajadores son funcionarios. ¿Y qué consigue este modelo? Bueno, lo más importante es que garantiza la equidad del sistema y que los intereses sanitarios siempre se prioricen sobre los económicos. Y eso no es poca cosa. Pues no, pero hay que reconocer que, tal y como funciona actualmente, este modelo tiene problemas. Seguimos sujetos a unos procesos administrativos muy rígidos y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que es incompatible con lo que está ocurriendo de forma muy dinámica, una revolución en la medicina y en la prevención. Tienes un modelo de medicina que está moviéndose a toda velocidad y un modelo administrativo que casi lo frena. Y por lo tanto todo el mundo lleva años buscando alejarse de esa rigidez, pero sin sacrificar los principios de lo público. Hemos dado ejemplos de esta rigidez en otros episodios. Hemos hablado mucho de la falta de incentivos, pero también de otras cosas, como las dificultades en la contratación. Un jefe de servicio no puede elegir a quién contrata para su equipo. Puede ser premio Nobel. Si no estás en la lista de interinos y tienes no sé qué puntos y tienes no sé qué más, pues no te pueden contratar. Y bueno, pues es una empresa normal, pues podemos contratar en función de los que nos parezca razonable. Tenemos capacidad discrecional. Manel del Castillo sabe de lo que habla, porque lleva más de 2 décadas siendo gerente de un hospital, el Sant Joan de Déu de Barcelona. El hospital hace 40 años no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Se ha incorporado tecnología, se han incorporado nuevos roles. Por poner un ejemplo, para que se vea que esto no puede ser así. En los catálogos de puestos de trabajo del INSALU sigue habiendo fogoneros, costureras, calefactores, aunque no los contraten, pero no hay bioingenieros ni bioinformáticos, por decir algo. Otro ejemplo de la falta de flexibilidad del modelo es el poco margen de maniobra para modificar los presupuestos, donde se gasta el dinero. En los hospitales funciona como la administración, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6. Capítulo 1 es personal, capítulo 2 es materiales, capítulo 6 son inversión. Y no se pueden mover dineros de un capítulo a otro. De tal manera que si tú, en un momento determinado, decides incorporar una nueva tecnología que es mucho más cara desde el punto de vista del capítulo 2, de consumos, pero que te disminuye la necesidad de recursos humanos, eso genera un problema en el hospital. Este es el contexto en el que en algunos sitios han buscado flexibilizar el sistema, optando por un cambio de modelo. Sería la gestión pública indirecta, que es aquella que yo sigo regulando, financiando, planificando como entidad pública, como organización pública, pero quien presta el servicio, pues a veces es una entidad no lucrativa o lucrativa incluso, pero en ocasiones prestan el servicio entidades del tercer sector, entidades de tipo social, fundaciones, asociaciones, etc. Seguro que te suena el llamado modelo Quirón de Madrid. En realidad, en esta comunidad coexisten hospitales de gestión pública directa con 5 hospitales gestionados por empresas privadas, aunque todos ellos forman parte del sistema público. El usuario ni siquiera sabe que si va a un hospital de una de las infantas o al rey Juan Carlos, está yendo a un hospital privado, no se entera de esto. Tiene el logotipo del Servicio Madrileño de Salud, le atienden igual, etc. El Grupo Quirón es el que gestiona la mayor parte de estos hospitales. El más conocido es la Fundación Jiménez Díaz. Ahora bien, ¿tiene implicaciones la gestión privada o la gestión pública para, digamos, la eficiencia del sistema? Claro que las tiene. ¿Por qué las tiene? Porque los hospitales privados, en realidad, en su función objetivo tienen el maximizar el resultado económico y, por tanto, el ser, buenos haciendo intervenciones y procesos rentables. Y no les interesa ser tan buenos en hacer otros en el que el margen de beneficio es menor.
Estas concesiones se hacen con contratos a 30 años y el hospital recibe una cantidad fija de la comunidad por cada persona asignada a su área de cobertura. También reciben dinero extra cuando realizan ciertas intervenciones complejas o cuando atienden a pacientes de otras áreas. Este último punto es clave y crea controversia. Los pacientes pueden elegir a qué hospital ir, aunque no les corresponda por zona geográfica, de forma que los hospitales compiten entre sí. Como hay un área única, son capaces de atraer a pacientes de otras áreas para que allí se hagan las intervenciones que a ellos les interesan, o las pruebas diagnósticas, o los partos, por ejemplo, etc., ¿no? Y el Servicio Madrileño de Salud les paga por acto la atención a estos pacientes de fuera de su zona. Entonces, es de lógica económica y de buena gestión que estos hospitales atraigan a pacientes que les reporten buena cuenta de resultados. Pero desde el punto de vista del sistema sanitario madrileño, digamos, acaban descapitalizando en parte los hospitales públicos de la red. Según datos oficiales, en 2023 los 5 hospitales de gestión privada consiguieron 226.000 citas de pacientes asignados a otros centros, lo que incrementa el pago que la comunidad realiza a empresas como Quirón. Por eso, algunos expertos señalan que a largo plazo estas concesiones resultan más caras para el Estado. Hay una razón por la que estos hospitales consiguen atraer a tantos pacientes. Ofrecen más rapidez. En 2024, la espera para una intervención quirúrgica en Madrid era de 46 días, frente a los 112 de la media nacional. Y los hospitales de gestión privada presentan tiempos de espera significativamente menores que el resto de la red. El sistema sanitario catalán contempla otro modelo. También está formado por algunos hospitales públicos de gestión indirecta, pero tiene una gran diferencia con el de Madrid. Las entidades que administran esos hospitales no tienen ánimo de lucro. Algunas son públicas, aunque tengan una personalidad jurídica diferenciada del Servicio Catalán de Salud. Espera, Adrián. Esto no es nada fácil, incluso para los que estamos dentro. Ve más despacio. Vale. Decía que hay entidades públicas, pero también hay consorcios, fundaciones y mutuas que son privadas. Un ejemplo es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el que dirige Manel del Castillo. Es propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una institución religiosa privada que lleva décadas ocupándose del centro. Es muy importante distinguir, no es lo mismo San Juan de Dios que Quirón, ¿vale? O sea, una empresa lucrativa tiene en su genoma el obtener beneficios, es su leitmotiv. Generar valor es generar valor para el accionista. En cambio, cuando pensamos en la Cruz Roja o en San Juan de Dios, son centros, organizaciones privadas, sanitarias, pero no lucrativas. Su objetivo no es maximizar beneficios. Si hay tantos modelos ya en marcha en España, la pregunta es sencilla. ¿Qué resultados han dado? Sin embargo, no tenemos respuesta, al menos concluyente, porque en España los resultados no se evalúan como deberían. Nos tenemos que quedar con las valoraciones de los expertos. Yo creo que hay pocos países, yo no diría que hay ninguno en Europa, que toda la red pública esté en base a entidades de titularidad privada. Yo no digo que no tenga que poderse hacer, pero digo que tiene entonces que tener unos mecanismos de regulación y de resultados mucho más potentes. Y seguramente, que eso sería perfectamente factible, una limitación de beneficios. Escuchamos también la visión de Rafa Bengoa. Yo estoy de acuerdo con Beatriz y con Emmanuel. Pensamos que lo que hay que lograr es la flexibilidad de la que estamos hablando entre un financiador público y los proveedores públicos. Que de vez en cuando tengan que contratar con la privada por las listas de espera, vale, lo hemos hecho todos. Rafa habla en primera persona, porque incluso antes de ser consejero de Sanidad del País Vasco, participó en la transformación del Servicio Vasco de Salud, aplicando un modelo de gestión más flexible. No existe ningún país europeo donde todo es público todo el tiempo. Esto no existe. Lo dicen de vez en cuando algunos partidos políticos, pero es bastante irreal. Y aparte que no conviene del todo, porque te da mucha flexibilidad esta posibilidad de contratar con lo privado. Pero cuando ya lo conviertes en la política activa de tu comunidad autónoma, lo que estás haciendo
es debilitar lo público. Por eso es desigual. Modelos, gestión indirecta, colaboración público-privada. Hoy el capítulo está quedando un poco denso. A mí estos temas me encantan, pero claro, no sé si todo el mundo comparte mi amor por la estrategia sanitaria. Hemos hablado de empresas privadas que intervienen en la sanidad pública, pero nos falta analizar el auge de la sanidad privada propiamente dicha. Hay que ver por qué cada vez más gente se hace un seguro privado. Sí, aunque antes de entrar en eso, estaría bien escuchar la historia de alguien que se lo haya hecho, ¿no? Siempre me he acordado de cuando me operaron de la garganta, porque en aquella época no se utilizaba la anestesia. Y estamos hablando que yo tengo 60 años, que tampoco estamos hablando de una época prehistórica. Konrad Blazquez es periodista afincado en Zaragoza. Durante los primeros 59 años de su vida, cada vez que tenía un problema de salud, acudía a la sanidad pública. Yo voy a un neumólogo por problemas que tengo en los pulmones y el neumólogo es como una especie de médico de cabecera que me mira todo. Desde el 2020, cada vez que me encargaban unos análisis para él, pues también me lo encargaba con el PSA. El PSA es una proteína producida por la próstata que se mide en la sangre. Un valor elevado puede sugerir un cáncer de próstata. Y poco a poco el dígito del PSA fue modificándose el alza. En la primavera del 2023 se detectó que era excesivamente elevado. Entonces, a partir de ahí, pues ya me puse en manos de urología, del Miguel Servet. El siguiente paso era una resonancia magnética que tardó mucho en hacerse, 5 meses, y confirmó en noviembre las sospechas de que algo iba mal. Después, la temida biopsia. En febrero o marzo del año pasado, del 2024, es cuando tuve los resultados de la biopsia y me confirmaron que tenía un tumor, tenía cáncer de próstata. Es decir, desde el último PSA hasta que me detectaron ya el diagnóstico, pues casi pasó un año. Había varias opciones. Un tratamiento de radiología o una cirugía para extirpar la próstata y el cáncer. Para esta última, ya se utiliza en algunos hospitales españoles el Da Vinci, un robot quirúrgico que controla el cirujano y que tiene mayor precisión. Dije, pues bueno, pues vamos a hacer robots, porque es más seguro y sobre todo porque es menos agresivo, menos invasivo. Por tanto, la recuperación es mejor, es más rápida. Pero claro, me dijo el doctor que como mínimo había 3 meses y medio de espera. Yo no podía esperar un cáncer, tenerlo dentro durante tanto tiempo, sin saber cuál podía ser su evolución. Fue ante esta falta de garantías sobre una potencial fecha de operación que Konrad buscó otras opciones. Y entonces consulté a un médico privado, me miró y me dijo que era un cáncer de alto riesgo. Un alto riesgo suponía, pues, bueno, que no se sabía cómo podía acabar el tema. Que había que atajarlo, que era demasiado tiempo, esperar 3 meses y medio como mínimo. También hablé con el jefe de sección del Hospital Servet, Miguel Servet de Urología, y también me comentó lo mismo, que era de alto riesgo. Pero que él no podía hacer nada, porque las listas de espera eran las que eran. Y en ese momento tomó la decisión de optar por la sanidad privada, aunque esos días hasta que aceptaron su caso fueron complicados. Porque claro, la sanidad privada te tiene que aceptar. Pasé una semana muy mala hasta que me dieron el visto bueno, pero no tuve problemas y a mediados de mayo ya estaba operado. Y por suerte, pues estoy limpio. Konrad lo cuenta tranquilo, satisfecho con la atención que recibió en la privada, pero también dolido con la sanidad pública, de la que es firme defensor. Le preguntamos qué sintió. Mucha impotencia, porque que la sanidad pública, mi sanidad, la que pagamos todos, no pueda recurrir a ella en el momento que más la necesito, a mí eso me provoca mucha impotencia y mucha indignación, mucha rabia. Pero eso no es culpa, insisto, no es culpa del personal sanitario, es culpa de la clase política. Hay que aclarar que, en general, la oncología es un área que funciona bien en la sanidad pública. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, el sistema se activa
acelera los procesos y tiene una capacidad de alto nivel para los tratamientos. La experiencia de Conrad, sin embargo, no se corresponde con esta descripción. Entonces, mi gran queja, que una persona diagnosticada con cáncer no exista algún tipo de metodología para acelerar todo el proceso. Y si la hay, porque a lo mejor te dirá algún médico, pues sí, algún oncólogo te dirá, hombre, sí, porque sí que hay, porque tienen prioridad. En mi caso no hubo. No hay duda de que en España hay un boom de la sanidad privada. Según la Fundación IDIS, que la aglutina, en 2024 había casi 13 millones de españoles con un seguro privado. Nunca antes había habido tanta gente asegurada. En 2018, la cifra apenas superaba los 10 millones. Es cierto que este número incluye a los empleados públicos, que se decantan por mutuas como Muface. Ya sabéis que los funcionarios civiles, el personal militar y el judicial tienen la opción de elegir entre sanidad pública o aseguradoras privadas concertadas. El sector privado cada vez tiene más peso en la sanidad. Grandes corporaciones que facturan miles de millones de euros al año. La sanidad privada crece, pero su implantación es muy desigual. Es especialmente popular en 3 comunidades autónomas, que elevan la media nacional. Son Madrid, con casi un 40% de asegurados, y Cataluña y Baleares, donde el porcentaje supera el 30%. Juan Abarca, de H&M Hospitales, es también presidente de la Fundación IDIS. La sanidad privada en España tiene un nivel de calidad asistencial, que no es porque yo pertenezca al gremio, que es altísimo. En Inglaterra, que tiene modelo igual que el nuestro, modelo Beveridge, no llega al 10% de gente que tiene un seguro. Es decir, la gente se ha hecho un seguro porque la sanidad privada da un buen servicio. En España, el gasto sanitario privado representa un 26% del total. La media de la OCDE es el 21%. No es la única razón, pero es evidente que la pandemia ha tenido que ver con este auge. Este dato lo deja claro. En 2021 el gasto sanitario privado subió un 14% con respecto a 2020. Y luego ya llegó la pandemia, que ha sido ya el descoloque desde el punto de vista del tapón que se ha producido en las consultas de atención primaria y en las consultas de especializada. Entonces la gente se empieza a hacer seguros para lo que no estamos preparados en teoría, que es para que la gente acceda al sistema sanitario. Son los seguros de baja cobertura. A mí no me gusta lo de la palabra low cost, esta no me gusta nada porque pues, la gente no es low cost, la gente hace un esfuerzo económico. En los últimos años, sobre todo tras la pandemia, el mercado de los seguros se ha revolucionado con ofertas muy baratas, primas incluso de menos de 20 euros al mes. Obviamente no le va a cubrir ni muchas pruebas diagnósticas ni muchas cirugías. Son seguros más baratos de lo normal, con una cobertura limitada. Han creado polémica porque al asegurado no siempre le queda claro por qué pruebas o servicios tendrá que pagar aparte. Te ofrecen un seguro barato, pero no te dicen cuánto te cobrarán si, por ejemplo, necesitas un análisis de sangre específico para mirar el riesgo de cáncer de próstata. También ponen en cuestión la sostenibilidad del modelo de la sanidad privada. Como atraen a un mayor número de personas, la calidad asistencial se está viendo afectada. Las listas de espera de la privada no paran de crecer. Esta es Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Yo creo que hay que tener una reflexión de dar servicios de calidad, y yo no lo digo tanto a la privada en cuanto a los proveedores de servicios, ¿no? Pero sí las aseguradoras. Tienen que plantearse que el modelo de paciente que aseguraban hace unos años no es el de ahora. Hay 2 grandes actores en la sanidad privada. Uno son las aseguradoras. Las 3 principales son Adeslas, Sanitas y Asisa, que tienen casi el 60% de la cuota de mercado. El otro son los grupos hospitalarios como Quirón, H&M Hospitales o Vitas. Unas no pueden vivir sin los otros. Las aseguradoras necesitan centros donde enviar a sus asegurados, mientras que los grupos hospitalarios necesitan el volumen de pacientes que les proporcionan las aseguradoras. Estas últimas son criticadas a menudo por dar la espalda a los pacientes poco rentables. Nosotros en nuestra clínica legal que tenemos en la plataforma, lo que más nos demandan las personas que se dirigen a nosotros con problemas es porque les echan del seguro privado que tenían, ¿no? Porque tienen una nueva patología, porque han cumplido 60 años, por un montón de situaciones. Pacientes que han pagado su seguro durante años y a los que, en el momento que más lo necesitan, les suben la prima hasta que no pueden pagarla. Otra crítica a la sanidad privada son las derivaciones de pacientes complejos a la sanidad pública. Aunque aquí Juan Abarca no está de acuerdo. Yo vivo del paciente complejo.
Cada paciente que tiene un cáncer en mi grupo son 30.000 euros de media. Yo a esos pacientes no me lo quito. Nosotros en complejidad podemos competir con la sanidad pública en todo. Lo que no podemos competir es en la excepcionalidad. ¿Por qué? Porque para poder tratar de una manera adecuada un paciente con una enfermedad rara necesitas muchos pacientes. Por esta razón, muchos tratamientos especializados solo están disponibles en la red pública. Y quien tenga un cartelito en un hospital privado diciendo que tiene una enfermedad rara, vete corriendo. Porque lo puede tener, pero es como lo de hacer partos en un hospital. Yo en mis hospitales he cerrado todas las maternidades donde tenía menos de 400 partos, las he cerrado todas. Porque tú no puedes tener en el siglo XXI una maternidad sin pediatría. O estás haciendo las cosas, o no estás haciendo las cosas pensando en los pacientes. La pregunta es esta. ¿Pueden convivir la sanidad pública y la privada? ¿Una privada tan grande con tantos asegurados perjudica el sistema público? ¿O es una alternativa para tener un sistema más sostenible? Bueno, opiniones hay para todos los gustos, pero vamos a escuchar algunos argumentos. Para Manel del Castillo, la clave está en las motivaciones de quienes se mudan a la privada. No es lo mismo irse para recibir una atención premium que verte forzado a hacerte un seguro porque tienes un bulto y no te dan cita con el dermatólogo hasta dentro de 8 meses. Cada vez hay más gente que se asegura. En algunas zonas de Madrid o de Barcelona, el 40%. No hay un 40% de gente de clase media alta, que es la que siempre va a tener un doble aseguramiento y no nos ha de preocupar. Eso a mí no me preocupa que haya un doble aseguramiento. Me preocupa que haya gente que no le va bien pagar y que esté pagando porque algo no encuentra. O sea, es un indicador de que algo va mal. La sanidad privada no ambiciona reemplazar a la pública. Ahora mismo no dispone de la capacidad para algo así. Con los seguros low cost, ya estamos viendo cómo los proveedores privados tienen problemas para absorber tanta demanda. Su objetivo es más bien atraer a los pacientes más rentables. Para Juan Abarca, esta disputa beneficia a los dos lados. Yo intento competir con la sanidad pública. Todo lo que compita con la sanidad pública le viene fenomenal a la sanidad pública, pues se lo ahorro. Si la mejor fórmula de colaboración público-privada, la mejor fórmula es que alguien tenga un seguro. Porque todo lo que se haga en la privada lo ahorra en la pública, en dinero y en recursos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber, hay una complementariedad absoluta. Es cierto que quienes pagan de su bolsillo un seguro privado siguen pagando el sistema público a través de sus impuestos. No obstante, esa competencia puede tener también efectos negativos para el sistema público. Por ejemplo, cuanto más fuerte sea la sanidad privada y más incentivos ofrezca a los profesionales, más posibilidades tiene de atraerlos y, entre comillas, quitárselos a la pública. Algo parecido puede pasar con otro tipo de recursos, e incluso con la financiación. Así opina Beatriz González López Valcárcel. Poquito a poco lo que ha ido ocurriendo es que en la medida en que la red pública se deteriora y genera listas de espera, empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. Y esto que en principio hay quien podría pensar que qué bien, porque se liberan los recursos del sistema público, al fin y al cabo no, qué mal. Qué mal porque atenta contra lo que llamamos la sostenibilidad social. Es decir, que las clases medias dejen de utilizar la sanidad pública, excepto para gasto catastrófico, que lo seguirán utilizando siempre, pero que dejen de utilizar la sanidad pública y, por tanto, deslegitiman su pago de impuestos para financiar unos servicios que total no usan. No cuesta imaginarse lo que puede llegar a pensar una gran masa de contribuyentes con seguro privado. Gastamos en el sistema sanitario alrededor de 100.000 millones de euros al año, que es prácticamente igual que lo que recaudamos de IRPF. Es decir, nos gastamos todo nuestro IRPF en sanidad. Si miras lo que pagas de IRPF y dices, hombre, yo con este IRPF me puedo contratar una mutua fantástica, ¿no? Es una idea potente que podríamos escuchar cada vez más y que pone en riesgo la existencia de una sanidad pública fuerte. Manel del Castillo se contesta a sí mismo. Es que estamos pagando no solamente por lo que necesitamos nosotros, sino por lo que necesita la gente más mayor, que no cotiza, por lo que necesitan los niños, que no cotiza, y, en definitiva, por los que están más enfermos, porque es un sistema de solidaridad entre ricos y pobres, entre sanos y enfermos. Y esto es una de las grandezas del sistema. El tema es extenso y arduo.
pero finalizando el capítulo hemos encontrado algunas certezas. La forma en la que se gestionan los hospitales y los centros de salud públicos necesita cambios, para ser más ágiles, para adoptar la tecnología más rápido, para formar a mejores equipos. En algunas de esas cosas la sanidad privada lleva ventaja. Aún así, el auge de los seguros de salud tiene sus riesgos. Por un lado, ya está sobrecargando los hospitales privados, y por otro, pone en cuestión la financiación del sistema público. Para defenderlo, no parece que la mejor idea sea omitir los problemas y frenar los cambios. Más bien al revés, hagamos cambios para que la gente deje de marcharse. En el siguiente episodio hablaremos de una situación extrema, en la que todos dependemos de la capacidad de la sanidad pública. Me refiero a una pandemia. No a la que vivimos en 2020, sino a la que podemos vivir dentro de poco. A la siguiente pandemia. Si algo de lo que has escuchado en este episodio te ha resultado familiar o te ha hecho reflexionar, ayúdanos y compártelo con tus amigos y familiares. No es País para Enfermos es un podcast de Adrián Sebastián y Cristian Bengoa Terrero. Ha sido financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular y producido por La Inmersiva. El guión es de Adrián Sebastián y Viviana Ricciardi. La idea original de Cristian Bengoa. El diseño sonoro, el montaje y la música original son de Tomás Borrini. En este capítulo hemos utilizado fragmentos de noticias de Radio Televisión Española y de Euronews.